Sabes, las pequeñas decisiones que tomas tienen un gran impacto en el resto de tu vida. Aquí está Nancy DeMoss Wolgemuth. Si no estoy dispuesta a permitir que Dios controle mi vida en las áreas de lo que como, cómo uso mi tiempo, cómo hago mi trabajo, si no soy disciplinada en esas áreas, disciplinada por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué me hace pensar que cuando esté bajo presión seré moralmente disciplinada? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 11 de enero de 2023. ¿Alguna vez has deseado que tus debilidades de carácter cambien en un abrir y cerrar de ojos? ¿Que aquellas cosas con las que luchas se esfumen? Y es que en las áreas más prácticas de la vida necesitamos desarrollar dominio propio y disciplina. Hoy Nancy nos lleva a profundizar en eso y más, al continuar su estudio sobre el poder transformador del amor redentor de Dios. En el día de hoy continuamos con el capítulo 2 de nuestro estudio del libro de Ruth. Y la palabra que resalta para mí en este capítulo es la palabra refugio. Veremos que Ruth encuentra refugio. Y la gracia de Dios se convierte en su refugio a pesar de ser una viuda. Es una extranjera que ahora vive en la tierra de Israel. Como recordarás, ella regresó con su suegra Noemí a Belén desde la tierra de Moab. Pero ella está muy sola porque es viuda y extranjera en esta cultura. Y está viviendo con una suegra que está amargada y frustrada. Y la Escritura nos da un pequeño vistazo de lo que viene y nos dice que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, que era el esposo de Noemí, el cual se llamaba Booz. Recordemos la ley del pariente redentor, la provisión de Dios donde un pariente podía ayudar a sus familiares empobrecidos. Y vamos a ver más de esto a medida que avancemos en los capítulos que nos quedan en el libro de Ruth. Pero aquí en este pasaje se nos dice algo de lo que Ruth y Noemí no tenían ni idea en ese momento. Y aunque ellas se encuentran entre las personas más pobres del país, Noemí tiene un pariente rico, quien de hecho se convertiría en su redentor. Y con frecuencia en las circunstancias de la vida, cuando nos sentimos atrapadas, solas y asoladas por la pobreza, ya sea pobreza literalmente o en nuestro espíritu, sentimos que no hay lugar a donde acudir. Lo que no sabemos es que Dios conoce el resto de la historia. Y Dios tiene una provisión lista. Y a su manera y en su tiempo, Él traerá esa provisión para sostener nuestras vidas. Y ahora, al comenzar en el capítulo 2, vemos algunas cosas de Ruth en este capítulo. No escuchamos mucho sobre Ruth en el capítulo 1 y nos enfocamos un poco más en Noemí. Y en Ruth podemos ver en esta porción un contraste con Noemí en varios aspectos. Veremos que Ruth tenía una visión de Dios muy diferente a la que tenía Noemí. Vimos que Noemí llegó a ver a Dios como su enemigo. Ella una y otra vez en el capítulo 1 dijo: «El Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Siento que Dios no ha sido justo conmigo, de que las circunstancias que han llegado a mi vida son culpa de Dios. Si Él hubiera estado realmente alerta, no habría dejado que estas cosas llegaran a mi vida». Ahora, nunca diríamos esas palabras, pero a veces nos sentimos tentadas a sentirnos de esa manera y pensar que eso podría ser cierto. Pero veremos en Ruth una visión totalmente diferente de Dios cuando veamos este capítulo 2. Y como resultado de su visión de Dios, Ruth entonces tenía un espíritu muy diferente al de Noemí. No vemos en Ruth una pizca de amargura ni del resentimiento que vimos salir de la vida de Noemí. Simplemente no está ahí. Lo que podemos ver es libertad, dulzura, plenitud y liberación en su vida. Vemos que hay belleza ahí. Y eso es lo que hace a una mujer verdaderamente hermosa. Y entonces vamos a ver en esta mujer las cualidades de la virtud. Y de hecho,
déjenme decirles que muchas de las cualidades que veremos en la vida de Ruth son las mismas cualidades que se enumeran en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Según la tradición judía, fue el rey Salomón quien escribió Proverbios 31, después de que su madre Betsabé le contara esta historia cuando Salomón era un joven. Y quizás ella le habló sobre su antepasado, sobre Ruth, que habría sido la tatarabuela de Salomón. O quizás le estaba describiendo esta mujer a su hijo, enseñándole las cualidades que debía buscar en una esposa. Así que en Ruth podemos ver un retrato de lo que es una mujer hermosa, una mujer piadosa. Vemos en ella el fruto de la verdadera conversión. Y si ustedes y yo nos hemos convertido verdaderamente, daremos frutos, daremos evidencias de una conversión genuina. Ahora, eso no significa que un día después de que nos convertimos, de repente ya nos parecemos a Jesús. Porque hay todo un proceso que se llama santificación. Y quiero aprovechar en este momento para animar a las jóvenes que nos escuchan a entender lo que nos hubiera gustado saber a algunas de nosotras que ya somos mujeres mayores, cuando éramos más jóvenes. Y quiero motivarte a que este tipo de mujer, una mujer como Ruth, sea tu modelo a seguir. No tomes tu visión de la feminidad de las mujeres de la televisión o de las mujeres de las revistas, de las mujeres que son los modelos o las heroínas de nuestra cultura. Lo que verás en el mundo es todo lo contrario de lo que verás en esta mujer. Y mi oración por ustedes que son más jóvenes, es que se conviertan en Ruths, que tengan ese tipo de espíritu, porque ese es el fruto del espíritu producido en la vida de Ruth. Y puedo entonces leer esta historia y comenzar a sentirme tan lejos, tan diferente al espíritu que veo en Ruth. Pero luego recuerdo que el mismo espíritu que vino sobre Ruth, en el sentido en el Antiguo Testamento, es el espíritu que vive en mí. Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Él es quien me está formando y está transformándome. Y Él va a producir estas cualidades, este fruto en mi vida. Y ahora vayamos sobre el capítulo, porque esto nos tomará los próximos días. Vamos a seleccionar algunas de las cualidades que vemos en la vida de Ruth y que queremos que se conviertan en una realidad en nuestras vidas como mujeres. Capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores. Y quizás muchas de ustedes están familiarizadas con el concepto de espigar en el Antiguo Testamento. Pero para aquellas de ustedes que no lo están, recordemos que esta era una provisión en el Antiguo Testamento para los pobres. Era como un sistema de parte de Dios para proporcionar ayuda. Era la provisión de Dios para las necesidades de los pobres, las necesidades de los desamparados. Reflejaba una preocupación por los que no tenían nada. La ley requería que los segadores, cuando llegaba el momento de la cosecha, no trataran de recoger todo el grano de cada rincón del campo. Ellos debían dejar algo. Debían dejar algunas sobras, algunos restos. Entonces los pobres de la tierra podían venir y recoger lo que habían dejado los segadores. Y aquí vemos que Ruth toma la iniciativa. Cuando ella y Noemí regresaron a Belén, era la época de la cosecha, por lo que ya era demasiado tarde para plantar su propio grano y cosecharlo. Así que llegaron ellas como dos viudas muy necesitadas, solas en el mundo, y hasta donde ellas sabían, sin un hombre que proveyera para ellas. Y pienso que muchas personas en tiempos de necesidad esperan que otros provean para ellos. Y dicen, bueno, se supone que alguien debe satisfacer mis necesidades en este momento. Pero vemos aquí en Ruth la disposición humilde y de servicio, y antes de ponerse a reclamar, ella hizo lo que Dios había dispuesto para ella hacer en este momento. Nunca la vemos lloriqueando, quejándose o reclamando.
Y sé que hay muchos detalles que quizás no aparecen todos completos de lo que sucedió en la historia de Ruth, pero he leído el libro muchas veces y muchas veces a lo largo de los años, y lo que veo aquí es una mujer que está en paz, en quietud, en reposo y que está dispuesta a trabajar duro. Y pienso que fue una mujer que vio el trabajo como un privilegio. El trabajo es santo y más si es un trabajo que Dios te ha encomendado. Hoy no salimos a recoger espigas. La mayoría de nosotras no vamos al campo a hacer este trabajo manual tan duro. Pero en nuestros hogares hay labores por hacer. Ese trabajo puede hacerse con un corazón amoroso, un corazón de amor. Ruth no estaba haciendo esto solo para ella misma. Ella también estaba cuidando de su suegra viuda y estuvo dispuesta a trabajar. Pero creo que lo más probable, ella consideraba este trabajo como un privilegio. El trabajo, nuestro trabajo, puede convertirse en un acto de adoración. Hay aspectos de mi trabajo que me encantan. Cuando estoy sentada aquí o estoy teniendo sesiones de grabación o de enseñanza, me encanta hacer eso. Lo que no me encanta es el trabajo agotador que implica toda esa preparación. Esa es la parte que para mí es desafiante, es difícil y es extenuante. También me encanta tener un hogar donde yo pueda mostrar hospitalidad y usar mi hogar para ministrar a los demás. Lo que no me encanta, sinceramente, es lo que tienes que hacer para que una casa esté presentable para las visitas. No me encanta limpiar, lavar los platos, cortar las verduras, las frutas para invitar personas a comer. Esa para mí es la parte más agotadora. Y esa es la parte por la que no recibes muchos agradecimientos y esa es la parte que quizás nadie ve. Pero veo en Ruth a una mujer que ve el trabajo como un privilegio porque lo hace por amor. Y porque lo hace por amor se convierte en un acto de adoración y de devoción a Dios. Ella dice que ella quiere ir al campo detrás de cualquiera a cuyos ojos ella halle favor. Pero entonces vemos esa pequeña frase que dice, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y quiero hacer un par de comentarios aquí. En primer lugar, recordemos el primer versículo del capítulo 2, donde dice que Booz era un rico terrateniente, pariente del difunto esposo de Noemí. Ruth y Noemí no se dan cuenta del significado de ese hecho en ese momento. Entonces, desde su punto de vista, cuando Ruth llega a este campo de Booz, esto parece totalmente una casualidad. Y la frase aquí es, y resultó. Y creo que algunas de sus traducciones pueden decir, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz. Y me encanta la versión Reina Valera del 60 porque dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Y esa es una forma antigua de decir que desde su perspectiva esto era una casualidad. Y sabemos, como aquellas que vivimos bajo la soberanía de Dios, que no existe tal cosa como la casualidad, ya sea para entrar en ese campo o en una determinada circunstancia de la vida. Nos damos cuenta de que Dios controla todas las circunstancias de nuestra vida y que no hay coincidencias con Él, que incluso nuestros encuentros aparentemente casuales están bajo su cuidado. Y yo trato de manera intencional de recordar esto en el transcurso de mi día a medida que van sucediendo las interrupciones. Intento ser sensible al hecho de que Dios es quien está orquestando los encuentros en mi vida. De hecho, puedo mirar hacia atrás toda mi vida y ver las decisiones que tomé cuando no tenía idea de hacia dónde me llevarían, o las personas que conocí cuando no tenía idea de la influencia que tendrían en mi vida. No tenía idea de cómo Dios estaba orquestando todas esas piezas para unir lo que aún es en gran parte un misterio para mí, porque todavía no estoy en su presencia. Pero en lo que ahora realmente confío no es en las circunstancias ni en la casualidad, sino en que Dios está controlando soberanamente todos los eventos de mi vida. Y el versículo 4 nos dice, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, les respondieron ellos.
Y me gusta ese saludo que Booz les da a los segadores. Nos da evidencia de su carácter. Y ya hemos visto que este es un hombre rico, que era pariente de Elimelech, pero realmente no hemos visto nada de su corazón hasta este momento. Veremos que él es un hombre de Dios, es un hombre sabio, es un hombre con un corazón para Dios. Y me encanta la forma en que incluso saluda a sus empleados, a sus trabajadores, y él incluye a Dios en la conversación, en las relaciones y en la vida cotidiana. Esta es una ilustración de cómo una conversación natural puede incluir una conversación acerca del Señor y asuntos espirituales. Cuando tienes una relación con Cristo, quien es tu vida, no solo una parte de tu vida, entonces creo que el resultado, la consecuencia en toda tu vida sería traer a Dios en tus conversaciones. Y hay un versículo maravilloso en los profetas en el Antiguo Testamento que dice que los que amaban al Señor hablaban de Él a menudo entre sí. Y así debe ser en la familia de Dios, porque no es que tengamos un espacio los domingos por la mañana para hablar de Dios, sino que toda nuestra vida tengamos a Dios presente en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Y también me parece que esa manera en que Booz saluda a sus segadores, el Señor sea con ustedes, el Señor los bendiga, también evidencia que este terrateniente y sus empleados se recordaban mutuamente su dependencia de Dios. La cosecha no era algo que podían dar por sentado. Ahora, en el versículo 5 sigue diciendo que entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Por alguna razón, esta mujer le había llamado la atención. Ella no había estado allí antes y evidentemente era una mujer extranjera. Se fijó en ella y le preguntó al capataz: ¿quién es ella? Versículos 6 y 7. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Y permítanme detenerme aquí y señalar un par de características más de esta mujer cuyo retrato está siendo pintado para nosotras. Me parece que Ruth era muy trabajadora. Ella era una mujer diligente, era hacendosa. Y leemos esto sobre la mujer virtuosa en Proverbios 31. Esta mujer de Proverbios 31 era una mujer que trabajaba duro. Ruth fue al campo temprano en la mañana, trabajó hasta altas horas de la noche. Y permítame pedirte que vayamos al versículo 17. Dice: Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Y fue como 22 litros de cebada, que dicho sea de paso, era un peso como de 30 libras. Así que ella obtuvo una buena cosecha ese día simplemente trabajando con sus manos. Pero comenzó temprano en la mañana y trabajó hasta tarde en la noche con breves descansos. Y mientras estudiaba este pasaje, he tenido la convicción de lo importante que es que como mujeres seamos trabajadoras, trabajemos con esmero. A menudo me encuentro en mi trabajo o en mi estudio tan distraída, a veces tomando más descansos que el trabajo que estoy haciendo. Y el Señor ha usado este pasaje para mostrarme la necesidad de una mayor diligencia y de trabajo arduo en mi propia vida. Puede ser en la limpieza de nuestros hogares, o puede ser en la crianza y en la educación de los hijos. En algunos de estos asuntos de trabajo arduo, diario, podemos dejar que las cosas se nos escapen. Pero no vamos a tener el fruto ni la bendición ni la gran cosecha que podríamos recoger si no estamos dispuestas a hacer el trabajo. Y permítanme aquí poner un paréntesis en este punto y mencionar que hay otra cualidad de Ruth que creo que encaja muy bien con esta. Y la veo en el versículo 14. Porque ella no solo fue disciplinada en su trabajo, sino que el versículo 14 nos dice que ella fue disciplinada en sus hábitos alimenticios. Y esto es algo más que me ha hablado de una manera muy práctica a mí en este pasaje. Ella era una mujer con dominio propio.
que quizás, como sabes, es parte del fruto del Espíritu. Y el versículo 14 dice que a la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Y esto puede sonarnos agrio, amargo a nosotras, pero era solo una especie de salsa que habría sido habitual en la cultura oriental. Sigue diciendo: así pues, ella se sentó junto a los segadores, Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Otra traducción dice que ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Y aquí tenemos a una mujer que incluso en los asuntos más prácticos de la vida es disciplinada. Ella tiene dominio propio. De hecho, podríamos obtener mucha información sobre hábitos alimenticios aquí. Noto que era una dieta alta en carbohidratos, que ella se sienta a comer y se alimenta de la forma adecuada. Y hay algunas cosas verdaderamente prácticas aquí. En nuestras conferencias por todo el país, les pido siempre a las mujeres que entreguen solicitudes y tarjetas de oración. Y uno de los problemas más comunes que las mujeres comparten con nosotros, conmigo, es uno que yo entiendo, y es el área de la esclavitud a la comida. Muchas mujeres dicen: me siento tan controlada por la comida. Para algunas es comer demasiado, para otras es no comer lo suficiente. Y por cierto, no puedes deducir al ver la apariencia física de alguien y saber a simple vista si es un área de esclavitud para esta persona. Porque hay algunas mujeres que son muy delgadas y tienen problemas con la comida y quieren controlar sus propias vidas y sin embargo no se rinden al control del Espíritu Santo. No sé por qué esto es un problema para nosotras, especialmente como mujeres. Pero creo que probablemente se remonta al huerto del Edén, a Génesis capítulo 3. Pero en el caso de Ruth, aquí vemos a una mujer que, aunque era joven en su fe, estuvo dispuesta a entregar incluso sus hábitos alimenticios al control del Espíritu Santo. Ahora, no quiero sobreespiritualizar este texto aquí. Y realmente solo estoy haciendo una aplicación práctica, pero es asombroso cuán práctica es la palabra para aplicarla a nuestras vidas. Veo a una mujer que comió hasta saciarse, hasta satisfacerse y luego dejó de comer. Y me he encontrado a mí misma, mientras estudiaba este pasaje a la hora de la comida, preguntándome: ¿estás comiendo ahora porque no has comido lo suficiente o simplemente estás comiendo porque te gusta comer? Si ya has comido lo suficiente, deja de comer. Esa es una expresión de control, de dominio. Y tal vez pienses: ¿pero cuál es el problema? Bueno, he descubierto en mi propia vida que si no permito que el Espíritu controle cada área de mi vida, incluso esas áreas pequeñas, esas áreas cotidianas, las que no son tan visibles para otras personas, entonces seré más vulnerable a la falta de control en otras áreas que son más importantes. Y déjame darte una ilustración. Hice un voto en mi vida ante el Señor de ser moralmente pura, de vivir una vida que agrade al Señor en el área moral. Pero si no estoy dispuesta a permitir que Dios controle mi vida en las áreas de lo que como, cómo uso mi tiempo, cómo hago mi trabajo, si no soy disciplinada en esas áreas, disciplinada por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué me hace pensar que cuando esté bajo presión seré moralmente disciplinada? Y me doy cuenta porque la Escritura dice que cualquiera de nosotros puede ser vulnerable al peor tipo de pecado, fracaso o caída. Y por eso creo que es tan importante para nosotras tomar decisiones en los pequeños asuntos cotidianos de la vida, incluso en lo que comemos. Y tengo que admitir que odio hablar de esto porque con frecuencia las áreas en las que realmente desafío a otras mujeres y doy mucha enseñanza son las áreas en las que me encuentro yo misma más probada. Y en realidad no espero con ansias las pruebas en esta área, pero necesito decirlo porque necesito vivir de esta manera. Es fácil para nosotras ser disciplinadas cuando estamos sentadas en una sala, juntas, hablando, animándonos unas a otras. Pero otra cosa es cuando estamos en casa y estamos solas, tarde en la noche, cansadas, solas y tristes,
Y he escuchado esta expresión: cuando tengas hambre, estés enojada, sola o cansada, detente. Porque probablemente es ahí cuando eres más vulnerable. Y Ruth ciertamente tenía motivos para ser vulnerable en términos de sus propias emociones y de las circunstancias de su vida. ¿Y saben algo? Mientras más envejezco, más siento esa carga de que las mujeres jóvenes deben ser alentadas por el ejemplo de Ruth, por sus cualidades de carácter y su obediencia al Señor. Y claro que hay mucho que todas podemos aprender de Ruth, pero mi esperanza es que el Espíritu Santo comience su obra temprano en los corazones y en las vidas de las mujeres más jóvenes. Tenemos a una mujer que no está bajo el control de su forma de pensar y de sus emociones, sino bajo el control del Espíritu de Dios. Y en última instancia, eso es lo que la hace una mujer hermosa y atractiva. Una mujer hermosa y atractiva bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Te estás convirtiendo en esa mujer? Durante esta serie sobre el libro de Ruth, Nancy DeMoss Wolgemuth está explicando las cualidades que hicieron a esta joven una mujer tan extraordinaria. Profundiza en lo que has estado escuchando a través del libro escrito por Nancy titulado Santidad. Muchas veces pensamos que la santidad es un concepto abstracto y sin nada que ver con nuestra vida diaria. Pero no es así. Conoce acerca del corazón purificado por Dios y la libertad que Él trae a tu vida a través de este libro. Encuéntralo en nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com. Ahora cerremos nuestro tiempo juntas en oración. Padre, gracias. Gracias por lo práctica que es tu palabra en áreas de la vida diaria. Oro que nos ayudes a ser mujeres más parecidas a ti. Incluso en estos temas tan esenciales de cómo hacemos nuestro trabajo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo nos alimentamos. Tu palabra dice que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para tu gloria. Y entonces, Señor, que no solo seamos oidoras de la palabra, sino que también seamos hacedoras. Oro para que las cosas que hemos dicho no pongan a las mujeres que nos escuchan bajo la esclavitud de intentar obrar o de vivir en sus propias fuerzas. Que nos entreguemos al control de tu Espíritu y que seamos sensibles a lo que nos está diciendo. Que confiemos en ti para que nos des el poder de ser mujeres de Dios en estas áreas de disciplina. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.